Final Fantasy VII es un juego que definió una generación entera. No es difícil hoy en día de notar el valor que tiene entre sus fans y la propia Square Enix. Solo tienes que ver la cantidad de merchandising y los mimos que le dan a comparación de otras entregas de la compañía. Pero entre todo lo que el legado de Final Fantasy VII pudo dejarnos, me gustaría hablar de algo en específico, ya que no tengo ni el tiempo ni el dinero para hablar de Rebirth como un todo. Hablaremos de un detalle que el remake de esta entrega de 1997 elevó de lo creado de su forma original. Por eso, el día de hoy en The Geek Wall hablaremos del arte creado por Final Fantasy VII y cómo el remake lo mejoró. Rápida aclaración, este video no hará mención ni al impacto del gameplay o la historia del juego, fuera de algunas menciones. Este es un video dedicado exclusivamente al arte y diseño de Final Fantasy VII y cómo afectó a la franquicia. Para empezar, hablemos del inicio de este tema con la entrega original. Final Fantasy VII saldría al mercado por parte de PlayStation teniendo una campaña brutal y una aceptación general a nivel mundial, dando muchas cosas para ofrecer al público, siendo para muchos su primer encuentro con una historia más compleja, un nuevo pulido en las mecánicas de lo visto en Final Fantasy y los visuales de los que hablaremos el día de hoy. Ahora regresaremos en el tiempo. La saga Final Fantasy contaba con un estilo visual bastante claro. Sonará obvio por el nombre de la saga, pero este en sus primeras entregas trataba de evocar una fantasía. Una historia que se observaba en leyendas y epopeyas, cuentos clásicos si así quiere verse. Esto queda aún más claro con el sistema Jobs, que incluso hoy en día puede ser visto en el cómo la cultura japonesa sigue presentando su pensamiento de lo que es la fantasía medieval, incluso en medios fuera de los videojuegos, siendo el caso más obvio el manga y anime, teniendo como ejemplo más reciente y tal vez más conocido en la actualidad, la obra Sousou no Frieren, donde se hace mucho hincapié en todos estos temas de roles como héroe, guerrero, clérigo, mago, etc. Y si bien Final Fantasy no fue la única que marcó tendencia a la fantasía japonesa con este tema de roles, teniendo obras como Dragon Quest, incluso al día de hoy, este sistema sigue existiendo y cambiando con cosas tan simples como el nombre de los roles a cosas como Healer, Support, Defender, entre varios más. Claramente Final Fantasy había hecho una marca muy reconocible, ya no solo por el cómo afectaba sus mecánicas, sino que creó un lazo con lo que sería el estilo visual de la franquicia. Colores vibrantes y cálidos en una estética dentro del todo medieval, y es que si bien los diseños de los primeros Final Fantasy no son malos ni olvidables, el punto de comparación con la séptima entrega es bastante lejano a mi parecer, hablando sobre todo sobre los sprites y los lugares que visitas. Si viste nuestro video de Zelda, guiño guiño, recordarás que mencioné cómo Ocarina of Time marcó un icono de manera visual de lo que es The Legend of Zelda, al punto que el estilo artístico de esta entrega sigue siendo más reconocible que el de muchos juegos recientes de la saga, algo que de misma manera pasó con Final Fantasy VII en su propia franquicia. Pero con la diferencia de que mientras Zelda con cada entrega cambiaría su estilo artístico, la saga de Square no, y más bien se crearía una nueva línea artística. A ver, en un momento explico este punto para que no saques las antorchas. Y es que si bien cada Final Fantasy nos presenta mundos con ropajes y un folclore únicos y diferentes, claramente a diferencia de Zelda hay una línea gráfica más constante y notable, y eso se debe a una persona llamada Tetsuya Nomura, ya que Final Fantasy VII tiene lo que a mí me gusta denominar como el síndrome Star Wars. ¿Qué es el síndrome Star Wars?, te preguntarás. Bueno, fuera de que Final Fantasy VII comparte muchos elementos narrativos y hasta ciertos puntos visuales con la franquicia creada por George Lucas, el síndrome de Star Wars se refiere a esas obras que no importa qué, son un icono reconocible por todo el mundo en la cultura popular. Claro que el contexto de Star Wars es mayor porque, bueno, el mundo de los videojuegos no empezó a expandirse a nuevos públicos más generales hasta hace poco, y que, bueno, es Star Wars. Pero así como no necesitas ver Star Wars o saber nada de la franquicia para saber que este personaje es Darth Vader, o como mínimo es el que sale en Star Wars, lo mismo pasa con Final Fantasy VII, más específicamente en el mundo de los videojuegos, y es que si eres una persona adentrada a este medio, estoy seguro de que sabes que este tipo se llama Cloud Strife, o si no, sabes que es el tipo de Final Fantasy, y ya como mínimo te da la impresión de, ah sí, he visto este tipo. Esto mismo pasa con varios personajes de este juego, siendo tal vez los mejores ejemplos Tifa y Sephiroth. Y todo esto, como mencioné, gracias a Tetsuya Nomura. Mira, podremos quejarnos de Tetsuya Nomura en muchas cosas, que no sabe dirigir,
que no sabe escribir, que tiene fetiches raros, que el tipo no madura, lo que tú quieras, pero como diseñador el tipo es un monstruo. Y no solo me refiero a su nivel de ilustración, sino que tiene una habilidad para hacer personajes funcionales y únicos que, o ya sea como en el caso de Final Fantasy, pueden verse cotidianos pero a la vez sobresalir con pequeños detalles, o de plano verse como Sora de Kingdom Hearts, siendo algo totalmente único, y que no me podrás negar que es totalmente reconocible a 1000 kilómetros de distancia. Y sí, yo sé que en el apartado artístico no solo recayó en Nomura, pero sí considero que fue la pieza más importante, ya que todo lo relacionado a futuro en el apartado artístico de Final Fantasy llegaría porque, sobre todo lo dado por la séptima entrega, los personajes se llevarían los reflectores, estando como el centro para una guía de inspiración, ya que fueron los que más marca dejarían sobre la saga. Hacer que un diseño persevere en la mente del público como algo único y original tiene claras dificultades, y es todo un logro. Pero hacer que el diseño de algo nuevo permanezca en el colectivo haciendo literalmente nada especial, le hace haciendo lo mismo que todo el mundo hace, y que aún así tu diseño se mantenga es más que increíble, ya que literalmente los diseños de Final Fantasy VII eran clichés y del montón para la época. Por favor, no te enojes, no dije esto para menospreciar el estilo. Relájate, tranquilo. En un momento ves por qué es algo bueno. Aquí seguramente te estarás rascando la cabeza en ¿cómo diablos el tipo ultra delgado con la espada de casi 2 metros y con los pelos en punta que solo se logran con litros de gel industrial es algo del montón? Los años 90 eran una época visualmente marcada por los hombres fuertes, tipos duros con historias cotidianas pero oscuras y con muchas sombras y pelo. Para la gente de Occidente esto era el estándar. Lo típico que se veía, por lo que cuando apareció el tipo delgado de cara bonita y pelos rubios en punta a la ecuación, claro que fue cierto impacto, porque bueno, en cierta manera había obras así, con ese tipo de personajes me refiero, pero aún así hubo cierto contraste, y es que hay que hablar de un país que siempre está muy ajeno a las tendencias del resto del mundo, Japón. Mientras que en el resto del mundo el tipo machote y las historias cotidianas estaban de moda, en Japón durante los años 80, 90 y principios de los 2000, la tendencia visual del protagonista masculino fue hacia la estética shonen. Le hace chicos atractivos con una fisiología más delgada y una actitud bastante más relajada. Solo tienes que ver obras contemporáneas como Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin o incluso The Legend of Zelda para denotar que este arquetipo de personaje era muy común. No digo que no hubiera excepciones, pero claramente esta era la regla. Final Fantasy VII se apegó mucho a las tendencias de su país, y es aquí donde quiero hablar de Xenogears. A día de hoy me es difícil no ver estas dos entregas de Square como opuestos, esto sin afán de antagonizarlos o hacer una rivalidad inexistente ni nada. Tranquilos. Eso es lo que me parece muy interesante, que a pesar de que la creación de una derivó de la otra, tuvieran contextos e ideologías de producción tan diferentes. Tal vez no lo sepas, pero esta obra creada por Tetsuya Takahashi surgió de varias negativas que recibió el futuro director de Monolith Soft durante el proceso creativo de Final Fantasy VII. Durante la creación de esta entrega, no solo se desechó la idea de una historia más profunda y oscura de lo que iba a ser Final Fantasy VII, aunque bueno, hablamos sobre una historia del capitalismo y experimentación, así que vaya. Sino que además el señor Takahashi no se sentía conforme con lo que se quería hacer con el estilo estético y de diseño de esta séptima entrega. Como bien recordarás, el diseño de los entornos de Final Fantasy VII son pre-renderizados, es decir, son zonas preestablecidas, por así decirlo, por lo que hay un margen por el que puedes caminar y hay limitaciones, y los fondos podríamos decir que en muchos casos funcionarían como paredes. Esto se hizo para poder hacer más funcionales y rápidos los diseños poligonales de los personajes en 64 bits. En estos momentos el 3D y los polígonos eran la moda y era lo que se veía como la cúspide y lo novedoso, además de atrapante, dando una creencia a las personas que juegan videojuegos que un estilo en 2D o que fuera menor a los 64 bits estaba anticuado e incluso era aburrido, y es aquí donde aparece Xenogears, ya que Takahashi, al no estar convencido con los fondos y sintiéndose que no llegarían a expresarse al 100% las cualidades gráficas del título, decidiría hacer el mundo inmersivo que no pudo con Final Fantasy VII al crear Xenogears, dando una mezcla entre entornos totalmente 3D y totalmente creados desde cero,
que funcionaría en contraste con unos personajes ajenos a los 64 bits, que como mencioné no estaba de moda, tomando un estilo visual fuera de las tendencias actuales de la industria y con una historia bastante adelantada a su época, que una vez más no era tan de moda. Ya que bueno, todo eso de las historias expandidas y universos conectados está de moda hoy en día, pero en su momento no lo era tanto. Xenogears había vuelto el proyecto más experimental de Square para la fecha, haciendo en cierta manera todo lo contrario a lo que estaba de moda y por ende a lo que estaba haciendo Final Fantasy VII. Podría explicar aún más a fondo por qué considero que la producción de estas dos entregas son opuestas, pero creo que es un tema muy extenso, pero a la vez muy interesante, al cual se le puede sacar bastante más jugo en un video más detallado. Pero bueno, esta comparación no fue para alzar a Xenogears y decir que Final Fantasy no fue innovador y que solo se fue por el lado seguro, ni mucho menos. Yo no soy creyente de que porque hagas algo cliché o que esté de moda, lo hace inferior a la gente que experimenta o hace algo rompedor de esquemas. Ya que no importa qué clichés tomes siempre y cuando sepas hacerlo y lo hagas con calidad. Pero esta comparación fue para expresar lo siguiente. Final Fantasy VII no vino a romper ningún esquema, solo vino a sobresalir usándolos. Sus personajes estéticamente y en personalidad no salían del arquetipo que estaba de moda en Japón. La historia, de misma manera, manejaba varios clichés que incluso pueden verse en historias de hoy en día. Y gráficamente se fueron por lo más llamativo y de moda para el público. Y aún así, entre el mar de obras que copiaban las tendencias, Final Fantasy VII logró mantenerse como un icono hasta el día de hoy, así como a la vez, el arte de esta entrega cambiaría su saga para siempre. Algo que casi me olvido de mencionar, que refleja lo que he dicho sobre cómo Final Fantasy VII se ayudó de muchas tendencias en Japón, es que los personajes Cloud Strife y Sephiroth, quienes son el protagonista y antagonista del juego respectivamente, al igual que su rivalidad, fueron inspirados en Musashi Miyamoto y Sasaki Kyojiro, una de las historias más conocidas y replicadas en Japón. Hasta este momento te he hablado no solo del contexto, sino cómo fue el arte de Final Fantasy VII a través de varios de los tropos más comunes de aquellos años. Para este momento, todo lo que te he comentado fue para darte a entender que Final Fantasy VII no tomó ningún riesgo y, como dije, no rompería ningún esquema en el contexto popular. Pero aquí es donde paso a contradecir todo lo que te he dicho, ya que si hablamos únicamente de cómo afectó Final Fantasy, su séptima entrega, podemos decir que, en un buen sentido, Final Fantasy VII traicionó a su franquicia. Te he enseñado dos visiones artísticas en este video, la viva, saturada y fantástica de las entregas originales de la saga, y por otro lado la visión más estética, fría y popular de los 90. Final Fantasy VII se encontraba con dos visiones opuestas y aún así pudo hacerlas funcionar, ya que esta entrega fue capaz de crear un estilo visual único como llevo mencionando. Desde un principio, gracias a los artistas y diseñadores, siendo a mi parecer Nomura el principal estandarte. En su estética, Final Fantasy VII visualmente abandona muchos elementos superficiales que formaron a la franquicia, ya que, siendo sincero, la historia protagonizada por Cloud, si bien lleva la palabra fantasy, en realidad es más bien como una historia de ciencia ficción, tomando temas como la genética u otros estirpes de la ciencia, al igual que un estilo más western, ya sea en algunos aspectos visuales o narrativos, sobre todo en zonas como Nibelheim o el Cosmo Canyon. Pero aún así, de misma manera, lograría retomar varios aspectos creados por la saga, ya que los personajes llevan una paleta de colores más saturada y en su mayoría de tonos cálidos o vivos, con detalles bastante exagerados y muy específicos. Ejemplo de esto, el tamaño de la espada de Cloud, personajes que salen de lo normal como Kate Seed o Red 13, siendo animales antropomórficos que hablan dando todo esto a un contexto de tonos fríos y oscuros que suelen verse en obras de tonos más cyberpunk, normalmente creando una contradicción funcional entre algo más mundano y urbano para algo que sobresale y que se siente, vaya, fantástico. De esta manera, Final Fantasy VII creó un lazo entre el pasado y el futuro, dando un ambiente y arte que crearía una distinción que lo haría resaltar de lo que fue, haciendo algo atractivo para la gente usando los tropos del momento, pero ocupando los elementos existentes para no alienar a los que ya estaban. A la gente me refiero. Para el momento en que la séptima entrega saldría, se habría quedado una nueva línea de arte, retomando lo de Zelda, un icono visual que permanecería,
pero a diferencia de la saga de Nintendo, Final Fantasy VII crearía un nuevo hito no solo para la franquicia, sino para Square e incluso el mundo de los videojuegos, siendo una marca casi indisociable cuando piensas en el diseño de varias obras de esta compañía, ya que el impacto del arte de Final Fantasy VII está en haber dado un giro abandonado al hecho y creando una nueva línea, que no variaría, sino que avanzaría a la par que se ramificaría. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, después de 1997, Final Fantasy tendría una nueva fórmula a seguir. Tal vez te suene el protagonista guapo, semi-emo, en un contexto pseudo-moderno. Es algo muy interesante para denominarlo como una fantasía. Si te pongo estos 4 personajes y te digo que estos son el grupo protagónico de un mismo juego, claramente no lo dudarías, porque realmente hay una similitud y un estilo artístico definido. Pero de misma manera, si te los pongo con sus, digamos, grupos verdaderos, esto sigue siendo coherente. La razón de esto porque la línea artística de Final Fantasy VII calaría de ahora en adelante. Pero afortunadamente, el giro y disrupción que haría la historia de Cloud en el apartado visual haría que las próximas entregas pudieran diferenciar sus mundos e historias sin perder el estilo que ya los caracterizaba hoy en día, manteniendo la imagen de Final Fantasy pero creando su propia esencia, aunque hubiera un nexo uniéndolas. La séptima entrega le daría la oportunidad a sus sucesores de permitirse explorar nuevas ideas que salieran de lo conocido, como una épica fantástica, pudiendo presenciar historias como una historia sobre cazar brujas, viajes al espacio y en el tiempo, regresar a un estilo de fantasía europea con toques asiáticos o incluso conflictos bélicos en un contexto moderno, pero con una mitología basada en magia y en una época medieval. La oportunidad de mantener su esencia a la vez que crear mundos e historias nuevas fue el legado que dejaría Final Fantasy VII para las siguientes entregas a mi parecer. Pero si bien el impacto de Final Fantasy VII llegaría hasta aquí, su evolución no, ya que, como lo dice el título, el video toca hablar de cómo Final Fantasy VII Remake elevó el arte de Final Fantasy VII. ¿Cuántas veces he dicho Final Fantasy VII en este video? Para este momento te quedará la duda de cómo el remake elevó el arte de Final Fantasy VII, siendo que esta entrega definió lo que hasta el día de hoy sigue siendo esta franquicia en su aspecto artístico. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el diseño de personajes fueron creciendo y cambiando a medida que pasaron los años. No solo terminando de pulir el estilo de cada personaje, sino hasta cierto punto su personalidad, haciéndolos bastante más maleables, en el sentido de que podían adaptarse a cualquier clase de ambiente, y cuando incluso cada entrega en la que participaban era ajena a Final Fantasy, fue una forma de darles una personalidad, como mencioné, más definida a cada uno, ya sea para su desarrollo o su diseño. Podrán parecer pequeños detalles, pero los ropajes de Cloud y Tifa en Advent Children nos hablan mucho sobre ellos. No voy a explayarme, pero no solo te hace entender que estos dos son un equipo o vaya un complemento el uno del otro, sino que también nos habla de sus personalidades. Lo mismo pasaría con spin-off de la franquicia u otras historias ajenas, como en Kingdom Hearts. Paréntesis para decir que amo el diseño de Cloud de Kingdom Hearts 1 y me urge esa figura. También está el diseño de Smash, ya que no es coincidencia que con la skin de Final Fantasy VII, Cloud tenga un peinado y paleta de colores más semejante a la original, mientras que la skin de Advent Children cambia gran parte del diseño no solo por su ropaje, que es lo más obvio, sino también en su paleta de color. Literalmente el pelo es más pálido y en la forma del personaje. Lo que trato de decirte es que Final Fantasy VII estuvo en una puja constante por definir su identidad, ya que a pesar de que el juego original no se ve mal tomando el contexto en cuándo fue hecho, claramente había varias limitaciones que no le permitían explotar su inmersividad. Pero todas las presentaciones de Cloud y sus compañeros hasta ahora lograron tener un motivo además de aprovecharse de la nostalgia. Y es que si bien puedes tener un estilo de arte favorito a la hora de visualizar a Final Fantasy VII, en mi caso el estilo de Crisis Core original sigue siendo el más hermoso estéticamente por cómo logra hacer el balance entre lo realista y caricaturesco de la entrega original, y que seguramente se preservará mejor que muchas entregas de la franquicia, algo que quedó claro y se presentaría con el remake. Después de años de espera, llegaría Final Fantasy VII Remake, un juego que tendría muchos cambios en su historia y en su narrativa, e incluso en su gameplay, y claramente además en su arte. En esta nueva presentación del juego, todos los apartados se verían beneficiados de su arte y diseño. Primero, los personajes. Estos podrían realzar la estética de la franquicia, haciendo una mezcla entre gráficos realistas y algo más al estilo anime o manga, de manera superficial
con los detalles de la ropa, cuerpo y rasgos de los personajes siendo algo más realistas, como acabo de mencionar, pero a la vez siendo capaces de expresar la personalidad de cada uno de sus personajes con sus animaciones, detalles en sus diseños e incluso sus expresiones, haciéndolos sobresalir entre sí, usando incluso los rasgos de los mismos. Como dijo un diseñador, Tifa toma el aspecto y clichés visuales de la heroína japonesa, mientras Carrie toma la de los occidentales, por tomar un ejemplo. Como bien mencioné, esta entrega podría expresar aún mejor el contraste de la franquicia entre lo realista y lo caricaturesco, teniendo diseños y formas más normales en los personajes, pero con detalles sobresalientes. El pelo de Cloud, los ojos de Tifa, los ropajes de Barret y demás, manteniendo la insignia de lo que es un personaje de Final Fantasy desde la entrega del 97. Hablando del mundo, cada región tendría un mayor realce a lo que buscan representar. El contraste de las zonas más rurales que pueden verse en el sector 7 y las más avanzadas y estructuradas de Shinra, haciendo más inmersivo y remarcado la situación de los protagonistas y antagonistas respectivamente. Como lo dije, no puedo entrar mucho en detalle en Rebirth, pero se nota que se quiso llegar a un mayor contraste entre las zonas, como si de visitar distintas películas de diferentes géneros se tratara. El ambiente más western de Cosmo Canyon, la forma en casi idílica que se presenta el Golden Saucer, o la forma más tropical y vívida con la que se ve Gongaga. Final Fantasy VII Remake y por ende Rebirth lograron darle vida al mundo de esta entrega, dándole un sentido y forma a cada parte que se ve, como si fueran las capas de personalidad de un personaje más de la aventura. Y por último, no nos queda otra cosa que la historia. Sí, aunque no lo parezca, este remake pudo alzar la historia no solo por las partes de su narrativa, sino con su arte. Ejemplo más claro son el grupo de Avalanche, que en el juego mueren de manera rápida y no tienen ningún impacto literal. De hecho, todos tienen ropas bastante similares para que sepas que son personajes del montón. Pero en el remake no es así. Ya no solo por lo mucho que les agregaron estos personajes en su narrativa, sino porque aprovecharon esos diseños, una manera de representarte que ellos eran carne de cañón, que pudieron haber sido mucho más. Varios aspectos de la trama se ven realzados y momentos de tristeza o alegría se ven de igual manera más inmersivos. Se logra hacer un mayor balance con lo entregado en su título original. Los tonos fríos presentados en las cinemáticas y en los fondos, al igual que, en todo el ambiente en general, en contraste con los colores vívidos y saturados que muestran los personajes y algunas zonas, que se traducen, como ya mencioné, con una contradicción que en este juego se lleva como la posibilidad de mostrar un ambiente melancólico y deprimente, pero a la vez uno lleno de esperanza y que realza los momentos cálidos y emocionales, que hacen que nada salga fuera de tono de la historia. Le da más trasfondo a varias cosas, no solo al mundo que lo rodea, sino cómo los personajes van creciendo a través de las expresiones que estos manejan. Ese tono más irrealista que logra verse funcional y normal en esta nueva entrega, hace que logres sumergirte sin ninguna duda de lo que está pasando y que nada se vea fuera de tono. Y es lo que permite hacer de mejor manera lo que la entrega original no había podido del todo. Ser una historia más expresiva aún y reflejar no solo con palabras, sino también con el arte, lo que es Final Fantasy VII. Una historia melancólica sobre encontrarte a ti mismo, abrirte hacia otros y sobre salvar al mundo. Hoy en día vivimos en una sociedad que suele tener la idea de que si algo es cliché o digamos genérico, suele ser malo o mediocre o que no cumple con las expectativas. Y en parte no podemos negarlo debido a que hoy en día los medios de entretenimiento muere la experimentación y siempre buscan apostar por lo seguro, entregando productos vacíos y sin alma que solo buscan dar ese sentimiento efímero de ser tan bello como la primera vez. Pero a veces seguir la línea de lo que está en boca de todo en vez de hacer algo ajeno no significa que sea algo malo. En muchos casos sí puede ser algo provechoso y que permita dejar una huella en la cultura popular. Que Final Fantasy VII haya tomado ideas de lo que estaba de moda y que no salga de lo clásico que conocemos, pero irónicamente apostando por cambiar todo lo que era su franquicia, logra hacer que su historia, y en este caso, por como lo dije, el arte, se mantengan como el margen y el sello de toda una saga, mientras que al desviarse de lo construido, permitió que sus sucesores crearan mundos únicos, pero llevando la marca creada por la historia de Cloud Strife, y que la misma pudiera elevar esa marca y completarla. Esperamos que este video te haya gustado. La próxima semana hablaremos de Dune. Por lo que si nuestro contenido te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras, dieras like y compartieras para seguir creciendo. Sin más que decir, esto fue el arte de Final Fantasy VII.
el cómo surgió, creció, su impacto y cómo su remake lo elevó. Esto es The Geek Wall y nos vemos en la próxima.